¿Qué tal, mis amados hermanos? Martes 25 de agosto del 2020. Hospedadores: Simón el curtidor, Justo y Lidia, quienes se desviven por servir a los hijos de Dios, experimentan enormes gratificaciones. Con frecuencia el huésped trae a nuestra vida una enseñanza. Introducción. Los cristianos del Antiguo Testamento, mis amados hermanos, viajaban frecuentemente a otras ciudades. En aquellas épocas, por supuesto que no existían los hoteles. Abrir el hogar para que los hermanos en la fe o predicadores itinerantes llegó a ser una necesidad en aquellos tiempos. Lo puede usted ver en Romanos 12:13 o Romanos 16:23. Los apóstoles y predicadores del Evangelio disfrutaban la ayuda de personas caritativas, protectoras y leales al Señor. A continuación, veremos a unos discípulos que con presteza y júbilo acogieron a los siervos de Dios. Punto número 1. Datos biográficos. En los tiempos bíblicos, dar buen rendimiento y recibimiento a los visitantes era apreciado como una de las más grandes cualidades de los cristianos. Extranjeros, indigentes, eran bienvenidos al igual como si fueran familia. Incluía lavado de pies calientes y polvorientos. En ocasiones se ungía a un invitado de acuerdo al honor que se merecía, además de comida y cama que estaban incluidos. La práctica de la hospitalidad viene desde Abraham, mis amados hermanos, quien acogió visitantes sin darse cuenta que eran ángeles. Usted lo puede corroborar en Génesis capítulo número 18, del 1 al 18. Inciso A. Simón el curtidor. Simón es el seudónimo de 11 personas en la Biblia, de las cuales 3 aparecen en el libro de los Hechos. Uno era filósofo y engañador, el otro un discípulo y profeta en Antioquía, llamado Níger. Hechos capítulo número 8, versículo número 9, o Hechos capítulo número 9, versículo 43. El tercero se trata de un curtidor de pieles. Es el hombre del presente análisis que veremos a continuación. Para diferenciarlos de otros, el autor de Hechos tiene cuidado de indicar su oficio. Lucas habla de él en 4 ocasiones en Hechos capítulo 9 y capítulo número 10. El curtidor vivía en Jope, a 20 kilómetros de Lidia. Ahí estaba y se encontraba su domicilio. Inciso B. El justo. Hechos 18:7. En el Nuevo Testamento también se mencionan otros justos. Sin embargo, el especificado aquí es el que tenía su domicilio al lado de una sinagoga en Corinto. Las traducciones bíblicas dan a entender que se referían a él de diversas maneras. Algunos le llaman también Tito, otros le llaman Tito Justo. Algunos piensan que es el mismo Gallo a quien Pablo llama hospedador mío y de toda la iglesia en Romanos 16:23 y 1 de Corintios 1:14. Esto es altamente probable en vista de que los romanos acostumbraban a llamarse de triple modo. Inciso C. Lidia. Lucas pone de manifiesto que fue la primera persona evangelizada en el viejo continente. Ella fue la próspera comerciante de las telas finas. Quizá el origen de su nombre sea más geográfico que familiar, pues era natural de Tiatira, ciudad de la púrpura. Lidia se convirtió en Filipos de Macedonia. Se desconoce el estado civil de esta hermana. Los artículos teñidos con púrpura estaban altamente cotizados y al parecer ella moraba en una casa lo suficientemente grande. Induce a pensar que era una empresaria exitosa y adinerada, lo suficiente para darle posada
a Pablo y al grupo evangelístico que lo acompañaba. Usted puede verlo en Hechos 16, 13, 15 y versículo 40. Punto número 2. Acontecimientos relevantes de los hospedadores. Hospitalidad sin tabúes ni reservas. Al entrar el apóstol Pedro a la casa del curtidor, se exponía a fuertes críticas y polémicas de parte de los maestros del culto israelí. El preparador de cueros tenía un corazón noble y paciente, pues en su casa tuvo al apóstol Pedro por un buen tiempo. El curtidor acogió a Pedro el lapso necesario. Lo tuvo a su lado hasta que el apóstol viajó a Cesarea. No lo limita o lo presiona ni condiciona tampoco su estancia. Impulsado por el amor de Cristo, le da amplio recibimiento y hasta mis amados hermanos, le cedió el privilegio de hospedar allí a los 3 gentiles enviados por el centurión. Inciso B. Hospitalidad solidaria y oportuna. Es asombrosa la prontitud con la que Pablo encuentra espacio en Corinto para anunciar la palabra de nuestro Dios. Tito Justo dispuso su casa para que el apóstol iniciara cultos ahí. El Altísimo tocó su alma y le hizo mostrar interés y creer en el mensaje paulino. Lo mismo ocurre con Crispo, el líder de la capilla judía, quien con toda su familia en ese tiempo se convierte al Señor. La actitud acertada de Justo, además de ser solidario y resuelto, contribuye a la expansión del Evangelio, convirtiéndose las 2 familias por la hospitalidad solidaria y oportuna de Justo. Los judíos siguieron acusándole, sin embargo, el hermoso cobijo de Justo le permitió al apóstol Pedro quedarse en la ciudad más de 1 año y medio sin dejar de predicar. Hechos 18, 7 y Hechos 11, 18. Inciso C. Hospitalidad voluntaria y espléndida. Lidia fue salva y bautizada con toda su parentela, y entonces ofreció su casa a los misioneros, apelando a su fidelidad en Cristo. Le pareció indigno que, teniendo ella una vivienda holgada, los predicadores durmieran en espacios públicos llamados paraderos o mesones. Lucas puntualiza la insistencia con la que invita a los siervos de Dios en Hechos 16, versículo número 15. Quiere honrar a Dios mostrando finas atenciones a sus mensajeros. Pablo y sus acompañantes aceptan la invitación y así inicia la primera iglesia local doméstica en la casa de Lidia, cuyos integrantes se fueron multiplicando poco a poco. Punto número 3. Principios. En la iglesia tenemos centenares de oportunidades para ser hospitalarios, mis amados hermanos. Seamos diligentes en acoger a los hermanos en la fe, bajo techo, y darles un trato excelente, como si recibiésemos a Jesús mismo. Ofrezcamos sin escatimar lo mejor a los siervos de Dios. Hasta aquí el estudio biográfico de los hospedadores. Que Dios te bendiga más. Hasta la próxima.